bendecidos con toda bendición espiritual. Bienvenidos a su canal, el canal del siervo inútil. El tema de hoy, los dos yugos. Les invito a leer el texto bíblico, carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, el capítulo 5, el versículo 1 en adelante dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. El gran apóstol Pablo, el apóstol a nosotros los gentiles, escribiendo a los Gálatas, les exhorta a estar firmes con la libertad con que Cristo los ha hecho libres, y a no volver al yugo de esclavitud. Pablo llama a la ley de Moisés el yugo de esclavitud, un yugo que no pudieron llevar ni siquiera los mismos judíos, porque Dios introdujo la ley no con el propósito de que el hombre se salvara obedeciendo los mandamientos. Dios introdujo la ley para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, entonces sobreabundó la gracia de Dios. La ley de Moisés, los mandamientos que Dios le dio a Moisés, fueron dados al hombre precisamente para traer el conocimiento del pecado. Pues antes de venir la ley, ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se puede inculpar a nadie como pecador, aunque éste lo sea. Por eso, Dios encerró a todo hombre bajo el pecado por medio de los mandamientos que le dio a Moisés, por medio de la ley, que son los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Algunos estudiosos de la Biblia consideran que la ley está dividida en mandamientos de carácter ritual y otros de carácter moral, como los 10 mandamientos. Pero cuando la Biblia se refiere a la ley, lo hace incluyendo todos los mandamientos, 613 mandamientos que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel. El yugo de esclavitud, así lo llamó el gran apóstol Pablo. Y Pablo exhortó a los hermanos, a los Gálatas. Él les llamó la atención porque él les había presentado a Cristo, pero como crucificado. Es decir, Pablo presentaba a Cristo resucitado. Pablo presentaba a Cristo no en obediencia a la ley de Moisés. Recuerden que Cristo, en los días de su carne, estaba sujeto a la ley de Moisés. Estaba entonces sometido al viejo pacto de la ley. Por eso
Cristo, en sus 33 años de vida, enseñó que la única forma de alcanzar la salvación era a través de la obediencia a los mandamientos de la ley de Moisés. Pero una vez Cristo, entonces, obedeció todos esos mandamientos a cabalidad, muere y resucita, entonces se levanta de entre los muertos, representando una nueva creación, un hombre nuevo, libre de la ley de Moisés. Pablo lo explica claramente en Romanos capítulo 7. Allí Pablo hace una analogía del matrimonio y hace una aclaración. Pablo dice claramente: hablo con los que conocen la ley. Y explica que mientras la mujer está casada con su marido, si estando el marido vivo, ella se uniere a otro hombre, la ley la condenará como adúltera. Pero que si ese marido muere, entonces la mujer queda libre de ese marido. Y si se uniere a otro varón, la ley no la puede condenar como adúltera, porque ya su marido ha muerto. Y al morir el marido, ella queda libre de la ley del marido y puede tranquilamente casarse con otro marido y no ser llamada adúltera. Pablo entonces, después de hacer esta analogía, en el versículo 4 concluye diciendo: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiso decir Pablo con esas palabras? Que Cristo en los días de su carne representaba a ese primer marido con el cual nosotros estábamos casados con él. Ese primer marido representaba también la ley de Moisés. Estábamos sometidos a obedecer el mandamiento de Dios para poder alcanzar la justificación y la salvación. Y cuando el hombre no podía obedecer a cabalidad ese mandamiento por estar vestido de carne, un material que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, entonces Dios le permitía al hombre proceder al arrepentimiento y al bautismo en aguas para a través de estas dos cosas alcanzar la salvación y la justificación bajo el viejo pacto de la ley, bajo los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Pero entonces, una vez Cristo Jesús obedece a cabalidad todos esos mandamientos y logra la satisfacción de la justicia divina, entonces le pone fin a ese viejo pacto de la ley, según Romanos capítulo 10, versículo 4, y al ponerle fin a la ley, entonces le quita el poder al pecado. Pablo nos enseña claramente que el poder del pecado era la ley. Es como decir, por ejemplo, comparar a la ley con un automóvil. El poder del automóvil es la gasolina. La gasolina es la que le permite al automóvil poder desplazarse a grandes velocidades. Pero si se le quita la gasolina al automóvil, entonces el automóvil, aunque esté en buen estado, no puede volver a funcionar porque le hace falta el poder, que en este caso es la gasolina.
Eso hizo el Señor Jesucristo con el pecado. El Señor Jesucristo le quitó la gasolina al pecado. Le quitó el poder al pecado, que era la ley de Moisés. ¿Y cómo le quitó Cristo Jesús el poder al pecado? Cumpliendo a cabalidad todos los mandamientos que Dios le había dado a Moisés durante todos sus 33 años de vida. Y como los cumplió a cabalidad, entonces el Espíritu de Dios dio testimonio de él cuando fue bautizado en el Jordán, diciendo: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cristo, con su perfecta obediencia a todos los mandamientos de la ley de Moisés, logró entonces lo que ningún hombre había sido capaz de lograr y lo que ningún hombre es capaz de lograr por estar vestido de carne, de un material que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Cristo logró obedecer la ley a cabalidad, logró que la justicia divina quedara complacida en él y obtuvo la justificación que Dios solo podía darle al hombre capaz de obedecer todos esos mandamientos. De esta manera entonces Cristo pudo, con su perfecta obediencia a los mandamientos de Dios y a través de la complacencia divina, pudo ponerle fin al viejo pacto de la ley. El viejo pacto de la ley, es decir, los mandamientos que Dios le dio a Moisés, ese viejo pacto entonces tuvo su fin por medio de la perfecta obediencia de Cristo a cada uno de ellos. Y al lograr que la justicia divina entonces quedara completamente satisfecha con esa obediencia, entonces ya la justicia divina no le demanda al hombre obediencia al mandamiento de la ley, no, porque ya en Cristo la justicia divina quedó satisfecha por esa perfecta obediencia de Cristo a todos esos mandamientos. Por eso, una vez Cristo muere, resucita y asciende al cielo y presenta su perfecto sacrificio, su perfecta obediencia a la ley de Moisés, entonces este sacrificio es aceptado y la justicia divina ya no le demanda más al hombre obediencia a los mandamientos, porque en Cristo quedó satisfecha. De esa manera Cristo le puso fin a la ley. Le puso fin a la ley, entonces, cuando le dio complacencia a la justicia divina por haber obedecido a cabalidad todos esos mandamientos. Por eso entonces la muerte no le pudo retener, porque la muerte solo podía retener a los pecadores. Pero Cristo entonces, por haber vivido una vida perfectamente santa, por su perfecta obediencia a todos los mandamientos que Dios le había dado a Moisés, esa perfecta obediencia, esa perfecta santidad de Cristo, entonces la muerte no lo pudo retener y se levantó victorioso al tercer día de la tumba. Pero ya no se levantó para obedecer los mandamientos. Cristo resucitado, entonces ya no necesita obedecer mandamientos, porque Él los obedeció en los días de su carne. Él los obedeció cuando se vistió de carne durante sus 33 años de vida. Cristo resucitado ahora entonces representa una nueva creación. Representa el nuevo hombre creado según Dios. Un nuevo hombre que ya ha sido justificado.
un nuevo hombre que ya ha sido santificado, un nuevo hombre que representa la perfección que Dios exigía del hombre, perfección que Cristo logró por medio de su perfecta obediencia en los días de su carne. Cristo resucitado representa una nueva creación, representa un hombre santo, representa un hombre justo, representa a un hombre santificado, perfeccionado y completo. Ese es el Cristo resucitado. Pablo lo explica con mucha claridad en 1 Corintios 1:30, como lo hemos enseñado tantas veces. Pablo nos enseña diciendo que Cristo Jesús, obviamente el resucitado, nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué cosas? Justificación, santificación, redención, sabiduría. Todas estas cosas las representa el Cristo resucitado, que era precisamente el que Pablo enseñaba. Pablo, en este nuevo pacto, en este nuevo yugo, recuerda que Cristo en los días de su carne dijo: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Se estaba refiriendo precisamente al nuevo pacto de la gracia, porque el viejo pacto de la ley, los mandamientos de Dios, Pablo lo llamó el yugo de la esclavitud, porque fue un pacto que ningún hombre fue capaz de obedecer y que ningún hombre en la actualidad, aunque intente obedecer esos mandamientos a cabalidad todos los días de su vida, en algún momento, por estar vestido de carne, de un material que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, en algún momento de su vida, entonces esa debilidad de su carne lo llevará a desobedecer alguno de los mandamientos de Dios. Y al desobedecer uno de los mandamientos de Dios, entonces se hace culpable de toda la ley. Porque toda persona que se somete a obedecer tan siquiera un mandamiento de la ley de Moisés, está obligado a cumplirla toda a cabalidad. Y si esa persona desobedece siquiera un solo mandamiento, entonces se hace culpable de toda la ley. Por eso Pablo escribió diciendo que ningún ser humano será justificado delante de Dios por las obras de la ley. Ningún ser humano puede alcanzar la justificación ni la salvación por medio de su imperfecta obediencia al mandamiento de Dios. La única manera de alcanzar la salvación y la justificación es por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el postrer Adán. Y así como Adán había imputado a toda su descendencia lo que él había hecho, desobedecer y pecar, de la misma manera nos enseña el gran apóstol Pablo, Jesucristo, por ser el postrer Adán, nos ha imputado a todos nosotros, los que hemos nacido después de Cristo y hemos creído en el glorioso evangelio que le reveló a Pablo nuestro Señor Jesucristo, entonces hemos recibido por la fe todos los beneficios que nos ha traído el Cristo resucitado. Ahora, en el nuevo pacto de la gracia, nos representa el Cristo resucitado. Ahora, en el nuevo yugo, en el yugo de Cristo, que es fácil y que es ligero. ¿Por qué Cristo en los días de su carne dijo que su yugo era fácil y ligera su carga? Porque en el nuevo pacto de la gracia, que es ese yugo al cual Cristo en los días de su carne se refería, que vendría una vez Él lograra darle cumplimiento a todos los mandamientos de la ley de Moisés y que su sacrificio fuese aceptado,
Ese yugo es ligero y fácil porque hemos recibido por la fe, por imputación, todos los beneficios que el Señor Jesucristo resucitado nos ha traído. Cristo resucitado es justo. Dios a nosotros también nos ve igual de justos que a Jesucristo. Cristo resucitado es santo, plenamente santo. Dios nos ve a nosotros con esa misma santidad. ¿Por qué? Porque Cristo es el postrer Adán. Porque Cristo nos ha imputado todas esas cosas. Ahora nosotros entonces delante de Dios, sin nosotros hacer nada, sin nosotros esforzarnos por obedecer ningún mandamiento, simplemente por ser Cristo el postrer Adán, nos ha sido imputada entonces todos esos beneficios que el Cristo resucitado nos ha traído. Esa precisamente fue la discusión de Pablo con los otros apóstoles que conocieron a Cristo en los días de su carne. Pedro, Juan, Santiago y todos los judíos que habían creído en Cristo, ellos predicaban a Cristo, pero en los días de su carne. Ellos enseñaban a las personas las doctrinas que Cristo les había enseñado durante sus 33 años de vida. Lo que ellos no entendieron fue que esas doctrinas estaban basadas en la ley de Moisés. Todo lo que Cristo hizo en los días de su carne, todo lo hizo en obediencia al viejo pacto de la ley, en obediencia a los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Todas sus enseñanzas, todas las doctrinas de Cristo en los días de su carne, todas ellas están sujetas al viejo pacto de la ley. Cristo en los días de su carne no podía enseñar otra cosa que fuera diferente al viejo pacto de la ley. Él estaba sujeto a ese pacto, tenía que obedecer todos los mandamientos de ese pacto para entonces poder lograr la satisfacción de la justicia divina y poderle ponerle fin al viejo pacto de la ley. Y al ponerle fin al viejo pacto de la ley, quitarle entonces el poder al pecado. Y al quitarle el poder al pecado, entonces darle muerte al pecado. Porque como enseña el gran apóstol Pablo, sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley el pecado no tiene ningún poder. Sin la ley el pecado es como aquel vehículo que no tiene combustible, no tiene el poder para movilizarse. El pecado sin la ley tampoco tiene el poder acusador. Recuerda lo que dijo Pablo. Pablo enseñó diciendo que si no hay ley, no se puede inculpar a nadie como pecador, aunque lo sea. Por eso sin la ley el pecado está muerto. Y cuando Cristo le puso fin a la ley, entonces le dio muerte al pecado. Por eso Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo quitó? Como lo acabamos de explicar, quitándole el poder al pecado, que era la ley de Moisés. Y al quitarle el poder al pecado, entonces el pecado se murió. El pecado entonces, aunque lo vemos con nuestros ojos físicos, en el hombre, en la sociedad, el pecado ante los ojos de Dios no tiene poder, porque ya no hay una ley que acuse al hombre como pecador, porque Cristo le puso fin a la ley, por medio de su perfecta obediencia a todos esos mandamientos que Dios le había dado a Moisés. De esa manera Cristo, el Cordero de Dios, quitó el pecado del mundo hace 2000 años. Por eso es que en Cristo Jesús hay salvación.
Por eso es que en Cristo Jesús hay justificación. Por eso es que en Cristo Jesús hay santificación. Porque estamos ahora entonces en el nuevo pacto de la gracia, en el yugo de Cristo, que es ligero y fácil de llevar, porque es un pacto que nos imputa todos los beneficios que Cristo obtuvo con su sacrificio, nos lo imputa gratuitamente, sin nosotros hacer nada. Eso es lo que Pablo llamó la justicia de Dios. La justicia de Dios está expresada en todo esto que les acabo de explicar, en todo lo que Dios manifestado en carne hizo para poder obtener la justificación y entonces imputarnos esa justificación por ser el postrer Adán. Qué importante entender que Cristo es el postrer Adán. Entender que Cristo es el postrer Adán es entender que de la misma manera, así como Adán había imputado a su descendencia lo que él hizo, desobedecer y pecar, la descendencia de Adán fue constituida como pecadora delante de Dios, no por el pecado de cada uno de ellos, no. Fue el pecado y la desobediencia de Adán la que condenó a toda su raza. Por imputación, Adán imputó a su descendencia desobediencia y pecado. Por eso todos los seres humanos que nacieron después de Adán, delante de Dios eran pecadores. Así hicieran lo bueno, así se esforzaran por hacer lo bueno, sencillamente por descender, por nacer después de Adán. En Adán todos ellos fueron constituidos como pecadores. Pablo allá en Romanos 5:18 nos dice claramente que con Cristo Jesús sucedió de la misma manera. Es decir, la desobediencia de Adán Adán imputó a su descendencia desobediencia y pecado. Y para Dios, después de Adán, todos los seres humanos que nacieron después de él, para Dios eran pecadores. ¿Por qué? Porque Adán les había imputado su desobediencia y su pecado. Con nuestro Señor Jesucristo sucede de la misma manera. Su perfecta obediencia al mandamiento de Dios, la justificación que logró por esa perfecta obediencia a los mandamientos durante sus 33 años de vida, la santificación, el estado de santidad que logró por medio de su perfecta obediencia, todos esos beneficios nos fueron imputados a nosotros. De la misma manera que Adán había imputado a su descendencia la desobediencia del pecado, de la misma manera Cristo nos ha imputado a nosotros todo lo que él hizo y logró por ser el postrer Adán. Mira, por ejemplo, el ejemplo del bautismo. Pablo bautizaba en aguas, bautizó a Gallo y a su familia. Pero el Señor Jesucristo, en una de sus muchas apariciones, le enseñó que solo había un bautismo válido delante de Dios, y era el bautismo en su muerte. Cristo le dijo a Pablo: Pablo, por ser yo el postrer Adán, cuando yo morí, fui sepultado y resucité, en ese acto la iglesia fue bautizada en mi muerte. Cuando Pablo lo entendió, dejó de bautizar en aguas y presentó el bautismo en aguas como un rudimento de la doctrina de Cristo. Cuando Pablo se refiere a los rudimentos de la doctrina de Cristo, se está refiriendo a todas esas cosas que eran necesarias e indispensables para la salvación bajo el viejo pacto de la ley, pero que una vez Cristo le pone fin a ese viejo pacto, entonces esas cosas que sirvieron dejaron de ser útiles. ¿Por qué? Porque en Cristo entramos a la perfección.
Dios en Cristo nos ve perfectos, así como Cristo es perfecto. Todo lo que Cristo es, lo somos nosotros juntamente con Él. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Nosotros morimos juntamente con Él, fuimos sepultados juntamente con Él y resucitamos juntamente con Él. Por eso Pablo lo explica claramente. Pablo dice que nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Porque Cristo es el postrer Adán. Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros también hemos recibido esa posición en Cristo. Por eso Pablo dice, en Él estamos completos, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Cristo está sentado sobre toda autoridad. Nosotros, la iglesia, también estamos en esa posición en Cristo. También entonces hemos sido colocados bajo la autoridad que Cristo recibió una vez resucitó de los muertos. Todo lo que Cristo hizo nos ha sido imputado a nosotros. Por eso Pablo dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Por qué un espíritu es con Él? Precisamente por lo que estamos hablando. Porque todo lo que Cristo recibió por su sacrificio, por su perfecta obediencia, todos esos beneficios nos han sido imputados a nosotros en este nuevo pacto de la gracia, en este yugo que es ligero y es fácil de llevar. En este nuevo pacto de la gracia hemos recibido entonces por imputación todos los beneficios, todo lo que Cristo es y logró. Entonces nosotros también lo hemos recibido juntamente con Él. Cristo es el heredero del mundo, la iglesia también. Juntamente con Él somos herederos de este mundo. Ahora entonces estamos en Cristo Jesús. Y por eso Pablo enseñaba diciendo, si alguno está en Cristo, en el resucitado, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, el viejo pacto de la ley, y al pasar el viejo pacto de la ley, se le quitó el poder al pecado y el pecado se murió. Entonces, como el pecado se murió, también el pecado pasó. Y al morir el pecado, entonces también murió la condenación. Y al morir el pecado y la condenación, entonces el reino de Satanás fue destruido. Porque el reino de Satanás estaba basado en esos dos pilares, el pecado y la condenación. Pero al Cristo ponerle fin a la ley, le quita el poder al pecado. El pecado sin la ley está muerto. Al morirse el pecado, se muere la condenación, porque ya entonces no hay ley que condene al pecador. Y por eso Pablo enseñaba diciendo, si alguno está en Cristo, en el resucitado, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora pues, decía Pablo, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Cuando uno entiende que en el año 2023 que estamos ahora, estamos en el Cristo resucitado. Cuando uno entiende que las cosas viejas ya pasaron y que ahora entonces estamos viviendo los poderes del siglo venidero, que son la justificación, la santificación, la redención y todos esos beneficios que nos ha traído Cristo y que nos ha imputado gratuitamente sin nosotros hacer nada, por ser Cristo el postrer Adán. Cuando uno entiende por la fe estas cosas y las cree en su corazón, en el espíritu de su mente, entonces recibe por la fe la justificación, la salvación que gratuitamente Cristo nos da.
Eso habían recibido los Gálatas. Los Gálatas habían conocido a Cristo, pero ya como resucitado, ya como crucificado. Pablo les había presentado a Cristo, no en los días de su carne, sino ya como crucificado. Pablo les había enseñado a los Gálatas diciendo, mire, Cristo en los días de su carne obedeció los mandamientos, pero lo obedeció porque estaba obligado a hacerlo, pero una vez entonces muere, entonces el Cristo resucitado le pone fin a ese viejo pacto. Y ahora vivimos en el nuevo pacto de la gracia, donde disfrutamos, sin nosotros hacer nada, los beneficios que nos trajo la obra redentora de Cristo. Pero entonces aparecían los apóstoles de la circuncisión. Aparecían Pedro, Juan, Santiago y los judíos que habían creído en Cristo en los días de su carne. Ellos visitaban las iglesias gentiles que Pablo fundaba y le decían a los hermanos que no era como Pablo enseñaba, que ellos habían conocido a Cristo personalmente y que Cristo les había dicho que era necesario obedecer los mandamientos de la ley de Moisés para poder alcanzar la justificación y la salvación. Y era verdad, Cristo les había dicho eso. Lo que ellos no entendían entonces era el propósito que sí comprendió Pablo, porque Pablo, a diferencia de Pedro, Juan y Santiago, conoció a Cristo, pero como resucitado. Conoció a Cristo ya como una nueva creación, libre de la ley, libre del pecado, libre de la condenación, libre de toda maldición. Ya Pablo conoció a Cristo entonces como una nueva creación, santificado, justificado y perfeccionado. Por eso Pablo se esforzaba por presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Él se esforzaba por enseñarle al hombre que gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, ahora podemos recibir por medio de la fe todos los beneficios que nos ha traído ese sacrificio. Pero luego llegaban los apóstoles de la circuncisión y confundían a los hermanos gentiles y les decían, no es como dice Pablo, hay que obedecer los mandamientos. Y algunos judíos obligaban inclusive a los hermanos gentiles a circuncidarse. Por eso Pablo les escribió a los Gálatas diciendo que si se circuncidaban, de nada les aprovecharía Cristo. Por eso Pablo nos enseña diciendo que todo hombre en este nuevo pacto de la gracia, donde recibimos por imputación todos los beneficios que el Cristo resucitado nos ha traído, toda persona que en este tiempo, después de la cruz de Cristo, se somete voluntariamente a obedecer el mandamiento de Dios, para de esta manera tratar de alcanzar la justificación y la salvación que gratuitamente Dios nos ofrece por medio de Cristo y de su sacrificio, esa persona se desliga de Cristo. Esa persona, Cristo no le sirve para nada. ¿Por qué a una persona que en este tiempo se somete a obedecer el mandamiento de Dios para alcanzar la salvación, por qué Cristo no le sirve para nada? Porque esa persona está tratando de lograr con su propio esfuerzo, con su propio sacrificio, lo que hemos logrado por medio del esfuerzo y el sacrificio de Cristo. Cuando una persona se somete a obedecer los mandamientos, dizque para alcanzar la justificación y la salvación, esa persona le está diciendo a Cristo, tu sacrificio no sirve para nada. Tu sacrificio no me ha traído la justificación. Tu sacrificio no me ha traído la santificación. Por eso yo me esfuerzo para alcanzar esa santificación, justificación y salvación
por medio de mi obediencia, por medio de mi sacrificio. Por eso, los llamados cristianos, en este tiempo, después de la cruz de Cristo, que se someten voluntariamente a obedecer los mandamientos que Dios le dio a Moisés, esas personas entonces se están desligando de Cristo. Y a esas personas Cristo no les sirve para nada. No les sirve para nada porque no reciben por la fe los beneficios y tratan de alcanzar esos beneficios por medio de su imperfecta obediencia a un mandamiento que no pueden cumplir a cabalidad por estar vestidos de un material como la carne que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Cuando una persona se somete en este tiempo de la gracia que vivimos actualmente, después de la cruz de Cristo, donde hemos recibido por la fe, por imputación, sin hacer nada, todos los beneficios que Cristo resucitado nos ha traído. Cuando una persona en este tiempo se somete voluntariamente al viejo pacto de la ley, a los mandamientos que Dios le dio a Moisés, para de esta manera tratar, dizque a través de su imperfecta obediencia, a alcanzar la satisfacción divina y alcanzar entonces la justificación y la salvación, esa persona peca voluntariamente. ¿Por qué peca voluntariamente? Porque al someterse al viejo pacto de la ley, entonces le da vida al pecado. Recuerda que Cristo, al ponerle fin a la ley, le quitó el poder acusador al pecado. Y al quitarle el poder acusador al pecado, el pecado se murió. Por eso Pablo presenta a nosotros, la iglesia, nos presenta como muertos al pecado. Estamos muertos al pecado sencillamente porque Cristo, al ponerle fin a la ley, le quitó el poder al pecado, el poder acusador, y el pecado se murió, porque sin la ley el pecado está muerto. Cristo, con su perfecta obediencia, le puso fin al pecado. El pecado se murió porque Cristo le quitó el poder acusador de la ley. Pero si una persona vuelve y se somete voluntariamente en este nuevo pacto de la gracia, a obedecer esa ley de Moisés, a la cual Cristo ya le puso fin hace 2000 años atrás, entonces peca voluntariamente. ¿Por qué? Porque al poner de nuevo en pie la ley de Moisés, entonces le da vida al pecado. Eso es como si usted tiene su carro allá en el garaje, inutilizado, porque no tiene el poder que le da movilidad, que es la gasolina. Pero si usted le echa gasolina de nuevo, entonces el automóvil enciende y vuelve y funciona. El pecado quedó inutilizado con la muerte de Cristo. El pecado se murió porque sin la ley, el pecado está muerto. El pecado se murió porque Cristo hace 2000 años le puso fin a la ley, y sin la ley el pecado está muerto. Pero si usted, hermano querido, no entiende esto, y usted se somete de nuevo al mandamiento de Dios, a tratar de obedecerlo, dizque para alcanzar la salvación, entonces, ¿qué está haciendo con eso? Se está desligando de Cristo. Ha caído de la gracia de Dios. Peca voluntariamente porque se somete a la ley. Entonces le devuelves el poder al pecado y el pecado te condena como pecador. Pecas voluntariamente. Pisoteas al Hijo de Dios. Haces afrenta al Espíritu de gracia. ¿Por qué? Porque al tratar de obedecer el mandamiento que solo Cristo pudo obedecer, entonces le estás diciendo a Dios: el sacrificio de Cristo no vale nada, lo que vale es mi obediencia. Haces afrenta al Espíritu de gracia, pisoteas al Hijo de Dios y tienes por inmunda la sangre de Cristo, en la que ya has sido santificado. Todo eso le sucede a la persona que se somete de nuevo al viejo pacto de la ley.
Así viven todos los que se llaman creyentes hoy en día. Todos los que van al culto evangélico, al salón del reino de los testigos de Jehová, a la iglesia católica romana, donde les enseñan la ley, el mandamiento de Dios, donde le dicen, para usted poder ser salvo, tiene que obedecer los mandamientos, y si usted no obedece los mandamientos, entonces es un pecador y tiene que arrepentirse, y entonces tiene que bautizarse, y si es católico tiene que confesarse, y todas estas cosas que la religión entonces le enseña al hombre. ¿Por qué? ¿Por qué le enseñan eso? Porque todas viven bajo el viejo pacto de la ley. No viven bajo la gracia de Dios. Ellos no se sienten justificados, porque si se sintieran justificados, si hubieran recibido la justificación que el Cristo resucitado nos ha imputado por ser el postrer Adán, entonces no tenían que proceder al arrepentimiento, ni al bautismo tampoco, ni a un confesionario. Entonces no se sentirían pecadores, no se sentirían desobedientes a Dios, no habría ninguna condenación para ellos, no tendrían temor al diablo. ¿Por qué? ¿Por qué ellos viven así? Porque viven bajo el viejo pacto de la ley, viven bajo el mandamiento de Dios. Aunque estamos en el nuevo pacto de la gracia, se han sometido de nuevo al mandamiento de Dios. Y someterse al mandamiento de Dios, hermano querido, es estar de nuevo en el yugo de esclavitud. Pablo le dijo a los Gálatas, estad firmes, con la libertad con que Cristo os ha hecho libres, y no estéis de nuevo bajo el yugo de esclavitud. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos claramente hemos presentado a Cristo, pero como crucificado. Como Pablo queriéndoles decir, pero Gálatas insensatos y tontos, si yo a ustedes les he presentado al Cristo resucitado, al Cristo que ya ha sido justificado, santificado y perfeccionado, y que en ese Cristo resucitado ustedes también han sido aceptados por Dios, porque esa misma justificación que Cristo obtuvo en los días de su carne por su perfecta obediencia, esa misma justificación se les ha imputado a ustedes por ser Cristo resucitado, el postrer Adán. Por eso Pablo decía Gálatas insensatos, porque ellos entonces dejaron de creer en esta enseñanza que Pablo les había enseñado y comenzaron a tratar de obedecer los mandamientos que Dios le había dado a Moisés para tratar de alcanzar a través de su imperfecta obediencia lo que ya Cristo nos ha entregado gratuitamente como fruto de su sacrificio. Es que el fruto de la aflicción de su alma, el fruto del sacrificio de Cristo es precisamente ese. Es la justificación, la santificación, la redención. Ese es el fruto del sacrificio de Cristo. Ese fruto nos ha sido imputado a nosotros, sin nosotros mover un dedo, por ser Cristo el postrer Adán. Por eso Pablo allá en Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Mediante qué? Mediante el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo se llamó el cuerpo de Cristo? Jesús de Nazaret. ¿Y por qué hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo? Porque Él la obedeció, logró la satisfacción de la justicia divina, obtuvo la justificación que ese pacto entregaba y le puso fin a ese pacto. Por eso es que Pablo dice ahí, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Nosotros estamos muertos a la ley. Ya no tenemos que obedecer los mandamientos. No. En Cristo Jesús ya los hemos obedecido todos. Porque esa perfecta obediencia
con la que Él obedeció todos esos mandamientos, nos la imputaron a nosotros, sin nosotros hacer nada. Por eso estamos muertos a la ley. Es decir, no tenemos que obedecer ni un solo mandamiento, porque en Cristo ya los hemos obedecido todos. Y si estamos muertos a la ley, también estamos muertos al pecado, porque recuerda, sin la ley el pecado está muerto. Y si estamos muertos a la ley y al pecado, entonces para nosotros ahora no hay ninguna condenación. Por eso Pablo decía, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que estamos en Cristo. Pero el que está bajo la ley, para él sí hay condenación. Porque someterse de nuevo a la ley es darle poder de nuevo al pecado. Es permitir que el pecado reviva. Y si el pecado revive, tú mueres. Si el pecado revive, estás en condenación. Si el pecado revive, entonces revive el imperio del diablo y sus demonios. Cuando tú te sometes al mandamiento de Dios, le das vida a todas esas cosas viejas que ya pasaron. Te desligas de Cristo, caes de la gracia de Dios, pisoteas al Hijo de Dios, haces afrenta al Espíritu de gracia y tienes por inmunda la sangre de Cristo, en la cual ya fuiste santificado. Cuando te sometes al mandamiento de Dios en este nuevo pacto de la gracia, entonces vuelves de nuevo al yugo de esclavitud. Te pasa lo mismo que le pasó a los Gálatas. Y tengo que decirte lo mismo que Pablo le dijo a ellos. Oh, qué tonto eres. Tratando de alcanzar la salvación por medio de tu imperfecta obediencia, sometiéndote de nuevo al yugo de esclavitud, cuando en Cristo Jesús ahora hemos sido ya justificados, santificados, perfeccionados, estamos completos en Él, no nos hace falta nada. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad, porque Él está sentado en la silla del universo, porque tiene dominio sobre todo principado y potestad, y si Él, que es la cabeza, está en esa posición, nosotros, su iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, estamos en la misma posición que Él. Mira todos los beneficios que te pierdes por someterte al yugo de esclavitud. Mira todos los beneficios que pierdes por tratar de alcanzar tu salvación y tu justificación por medio de tu imperfecta obediencia. Nunca vas a lograr obedecer los mandamientos a cabalidad. Este material no lo permitirá. Este material no te deja. Este material está dañado. Nunca lo vas a lograr. Pero por medio de la fe en Jesucristo puedes obtener todos estos beneficios. No te desligues de Cristo. No caigas de la gracia de Dios. No sigas tratando de alcanzar tu salvación obedeciendo los mandamientos que nunca vas a obedecer. Como iglesia y cuerpo de Cristo somos llamados a tener una vida correcta, claro que sí, a tener un buen proceder, claro que sí, a amar a nuestro prójimo, claro que sí. A eso somos llamados. Pero tenemos que entender que aunque somos llamados a eso, y aunque logremos comportarnos bien, nuestra justificación no depende de ese comportamiento. Nosotros ya hemos sido justificados hace 2000 años por el buen comportamiento que tuvo Cristo en los días de su carne. Cuando yo creo eso por la fe, entonces le doy valor al sacrificio de Cristo. Cuando yo digo que estoy muerto a la ley, cuando yo no me someto a ningún mandamiento para tratar de alcanzar mi justificación y salvación, ¿qué estoy haciendo con eso? Le estoy diciendo a Dios, le estoy diciendo al Señor Jesucristo, creo en tu sacrificio, creo que tú me has justificado
Por eso ya no trato de justificarme. Cuando yo entonces no me someto a ningún mandamiento de la ley de Moisés para tratar de alcanzar la justificación, entonces le estoy diciendo a Cristo, creo en tu sacrificio, creo que tu sacrificio fue suficiente, creo que tu sangre me ha santificado, creo que tu sangre me ha justificado y creo que tu sangre me ha perfeccionado. Pero esto no quiere decir que yo voy a vivir de cualquier manera. Eso no quiere decir entonces que ahora que estoy justificado, santificado y perfeccionado, entonces voy a vivir como decimos vulgarmente, como me dé la gana. No. Somos llamados como hijos de Dios a amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, a tener un buen proceder, a hacer las cosas correctamente. Pero también tenemos que entender que aunque nos esforcemos para hacer las cosas bien hechas, estamos vestidos de un material que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Pero también tenemos que entender entonces que no es nuestro comportamiento el que nos califica o nos descalifica para alcanzar la salvación. No. No es el comportamiento, es el sacrificio de Cristo, lo que nos ha justificado y nos ha santificado. Si fuera nuestro comportamiento, entonces sería por nuestras obras, sería por lo que nosotros podamos hacer. Pero en este nuevo pacto de la gracia, en este yugo de Cristo que es ligero y fácil, no es por nuestras obras, no es por obras para que nadie se gloríe. No. Somos salvos por la gracia de Dios, por el favor inmerecido, por la justicia de Dios expresada en el sacrificio de Cristo, en su muerte, sepultura y resurrección y en todos los beneficios que nos ha imputado ese Cristo resucitado, que es el que nos representa ahora en este nuevo pacto de la gracia. ¿Bajo qué yugo vives tú? ¿Vives bajo el yugo de la esclavitud? ¿Vives tratando de obedecer los mandamientos para alcanzar la salvación? Si vives bajo ese yugo, tengo malas noticias para ti. Nunca podrás alcanzar la justificación ni la salvación. Nunca jamás podrás hacerlo viviendo de esa manera. Tengo malas noticias para ti. Te has desligado de Cristo y de su gracia. Has caído de la gracia de Dios. Has pisoteado al Hijo de Dios, has tenido por inmunda la sangre de Cristo y le has hecho afrenta al Espíritu de gracia. Te invito para que vivas bajo el nuevo pacto de la gracia, bajo el yugo de Cristo que es ligero, donde por medio de la fe creemos y entendemos que hemos sido santificados, perfeccionados, justificados, que estamos completos en Él. ¿Por qué? Porque como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, hemos sido colocados en la misma posición espiritual del Cristo resucitado. Te invito para que escuches el próximo tema en el canal del Siervo Inútil. Bendecidos con toda bendición espiritual.